चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमापि सच्चिपुत्रं त्रासरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मधुरिङ्गस्तावतीं राधाकुण्डं गिरिवरं महो राधिकमदावशं प्राप्तो यस्या प्रतीव्यकृपाय श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनार्पितचरीं चिरगरुणयावतीर्णाकलं समार्पयितुमुन्नतस्थलराशं समग्रीश्रियं हरिपुरतसुन्दरद्युतिकदाम्बसन्दीपिता सदा हृदये कन्दरे स्फुरतो वासचिनन्दन जानलम्बिता भुजो कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायतक्षः विश्वम्भरो दयावरो जुगधर्मपालं वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो लादिनी शक्तिस्वरूपाय गौरङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। राधे वृन्दावनाधीश करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादजादशन्मयं प्रदीयतम् भक्त्यविहीनाय अपराधलक्षाय क्षिप्तश्चाकमादितरङ्गमाद्ये कृपमयि त्वं शरणं प्रपाद वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रील गुरुदेव की जय। जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। तिरुवाप महोत्सव तिथि श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमाण हरि ओम। Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Y hoy nos encontramos, entre otras cosas, celebrando la divina desaparición de Srila Jiva Goswami. También en esta ocasión celebra la desaparición de Sri Jagadish Pandit, asociado a Sriman Mahaprabhu. Pero hemos escogido el día de hoy concentrarnos en exponer algunas palabras acerca de Sri Jiva, Srila Jiva Goswami Prabhupada Ki Jai. Hoy es el Tirobhap Mahotsav. El Tirobhap Mahotsav significa gran festival, Mahotsav, de Tirobhap. Tirobhap se refiere a la desaparición de una gran personalidad de este plano y obviamente a su consecuente aparición en otro plano. Aunque en el caso de alguien como Srila Jiva Goswami, la concepción Gaudiya Vaishnava es que él es un Nitya Siddha. Por lo tanto, más que estar llegando allí, por decirlo así, por primera vez, adentrándose, por decirlo así, en Golok Vrindavan, en el Bhoma Lila, como queramos concebirlo, él es un Nitya Siddha, quien Sri Vrindavan Dham se conoce como Vilas Manjari. Ayer estuvimos hablando un poco acerca del rol de los Goswamis y de su posición en el Krishna Lila, en el Gaur Lila. Hoy estamos celebrando la desaparición. Muchas veces la desaparición de los Vaishnavas es incluso más enfatizada que su aparición en este mundo. Porque en un sentido también esa desaparición representa toda una vida, ¿no?, llevada desde un lugar en particular, ¿no?, y el partir de este mundo de una manera perfecta, lo cual es lo que cada uno de nosotros necesitamos alcanzar, ¿no?
de acuerdo a cómo vivimos nuestra vida, de esa manera vamos a partir. Krishna lo deja en claro en el Gita. Yam yam vapishvaram varam kayantyante kalivaram tame vaiti kaunteya sartat bhava bhavata. De acuerdo al bhava con el cual nos conducimos en esta vida, y aquí por bhava no me refiero necesariamente a la etapa de bhava, sino al humor con el cual vibramos en esta existencia, en ese humor vamos a partir de este mundo y allí vamos a alcanzar un nuevo destino. En el caso de un Mahapurush, una gran personalidad, su vida y obra es un ejemplo de principio a fin. Que decir de alguien eternamente asociado de Sri Hari Nitya Siddha como Sulajiva Goswami, como vamos a ver desde su mismo nacimiento, se encuentra exhibiendo síntomas de extraordinaria iluminación. Por lo tanto, la vida de estas grandes personalidades es muy, muy valiosa, muy importante de conocer, ¿no? Y especialmente de invocar, de celebrar, de glorificar en días como este. Por algo existe el Panjika, ¿no? Panjika significa el calendario Vaishnava, el cual está repleto de estas grandes celebraciones, ¿no? Y muchas veces uno quizás limita, por decirlo así, su celebración a, bueno, Gaur Purnima, Janmashtami, Radhastami y algo más por ahí. Si estoy muy generoso, algo más por ahí. Pero en realidad existen incontables cantidades de aparición, desaparición de grandes personalidades que quizás uno no conozca. Y porque uno no los conozca no significa que uno no deba celebrar o recordarlos, justamente con todo lo contrario. Justamente porque no los conozco, debo conocerlos, ¿no? Y debo vincularme a su vida y obra, y eso va a crear un profundo samskaras en nuestra vida, porque estas personalidades son aquellos que establecen, especialmente los Goswamis, como decíamos ayer, establecen el estándar a seguir. El Sat Goswami Astakam de Srinivasacharya, podemos ver eso, ¿no? Cada uno de estos versos describe el estándar de sadhana de los Goswamis, como ellos a diario reverenciaban a los Vaishnavas, cantaban un número prescrito de Srinam, reverenciaban en un número prescrito también, no desde un lugar apegado a un número, pero como un voto diario plenamente sustancial, ¿no? Y cómo eran misericordiosos, cómo eran generosos, cómo eran desapegados, la gran devoción que tenían, los síntomas de separación que exhibían, etc. Es un buen día para cantar Sat Goswami Astakam en otro momento. Pero como dijimos ayer, los 6 Goswamis son figuras cruciales para nosotros, son los seguidores más importantes de Sri Chaitanya, aunque obviamente desde otra perspectiva uno podría enumerar a cada uno de los seguidores de Sri Chaitanya y decir, él es el más importante, Gadar Pandey es la figura más importante del Gorlila por esto, Advaita Acharya es el más importante por esto, le invitó a Mahaprabhu a descender, Nityananda Prabhu es el más importante por esto, y así sucesivamente, ¿no? Pero en un sentido los 6 Goswamis también son los más importantes. Como dijimos ayer, ellos son los arquitectos de nuestra Sampradaya. Ellos tomaron el volcán en erupción que Mahaprabhu representa y convirtieron eso en un apacible espacio accesible al cual podemos acercarnos en la forma de sus escritos, conocidos colectivamente como Goswami Granta, los cuales para los Gaudiya Vaishnavas son la fuente más autorizada de conocimiento, aunque obviamente Srimad Mahaprabhu establece Srimad Bhagavatam como la fuente última de revelación, y como vamos a ver hoy, Srila Jiva Goswami restablece eso en sus Tattva Sandarbha, especialmente la supremacía epistemológica del Bhagavatam para los Gaudiyas, como la forma última de revelación en comparación al Veda, Purana, Upanishad, etc. Pero a eso nosotros como Gaudiyas le adherimos Goswami Granta, lo cual no es más ni menos que una elaboración sobre el Bhagavatam. Básicamente todos los escritos de los Goswamis orbitan alrededor del Bhagavatam. Bhakti Rasamrita Sindhu, Brihad Bhagavatamrita, Sat Sandarbha, comentarios al Bhagavatam, Lagu Bhagavatamrita, obras donde la palabra Bhagavatam aparece una otra vez, como Brihad Bhagavatamrita, Lagu Bhagavatamrita. Entonces, Srila Jiva Goswami, como vamos a ver,
básicamente fue el escritor más prolífico entre todos los 6 Goswamis. Se dice que en conjunto él compuso aproximadamente 400.000 versos sánscritos, lo cual es más que todo el contenido de los 18 Mahapuranas centrales puestos juntos. Y únicamente, la única persona que lo supera, por decirlo así, supera, es Srila Vyasadeva mismo, el autor de toda la tradición védica. Es una figura muy, muy, muy crucial para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, se dice Srila Jiva Goswami, vamos a narrar un poco de su vida, ¿no? Su vida, obra, hoy es un día para abocarnos a ello y a reflexionar sobre su legado, su regalo y nuestra fortuna en relación a contar con alguien como él en nuestra existencia, en nuestro parampara. Se dice Srila Jiva Goswami así nació, apareció, manifiesta en este mundo como hijo de Anupam. Anupam es el hermano de Srila Rupa y Sanatan Goswamis, que luego también fue conocido como Balava. Le concedió ese nombre. Ya de partida eso habla acerca de quién es Srila Jiva Goswami. Imagínense que quién es tu tío, Rupa y Sanatan. Ya eso, aquí no hay que hablar de qué samskaras habrá recibido, ya viene de la tierra de los Bhakti Samskaras, pero para establecer eso más en su manifestación en este mundo, bueno, esa es la conexión. Como sabemos, unas breves palabras acerca del padre, Srila Rupa decide Jiva Goswami, Balava. Interesantemente, él es el hermano de Rupa y Sanatan, y como sabemos, Rupa y Sanatan son las cabezas de nuestra sampradaya, por decirlo así, y de entre los Goswamis, los líderes, de Rupa y Sanatana, Raghu Yugo, Jiva Gopal. Y bueno, Rupa y Sanatan tienen su eterna afinidad en la dirección de Krishna Lila, pero muy interesantemente el padre Srila Jiva Goswami presenta otra vertiente, si se quiere, ¿no? Hacia el Ram Lila. Y eso se narra también en las escrituras, cuando se describe que en un momento, cuando eran jóvenes, relativamente jóvenes, Rupa, Sanatan y Balava, los tres hacen una especie de voto entre hermanos, por decirlo así, voto de sangre, sin sangre incluido, donde se comprometen a adorar a Radha y Krishna durante toda su vida. Eso sí que son hermanos, ¿no? Pero luego de ese compromiso, esa noche, se dice que Balava no logra conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque su afinidad interna era en la dirección de Sitaram, no de Radheshyam. Sitaram. Obviamente son las mismas personas, pero en otra, como dijimos, en otra disposición emocional, en otro lila. Entonces, al día siguiente él plantea su desconcierto, su paradoja a sus hermanos, Rupa y Sanat, diciendo, bueno, yo me comprometí a esto, hice un voto de por vida con ustedes, pero hay algo en mí que me lleva a querer romper mi voto, por decirlo así. Encontramos varias historias en nuestra tradición de rotura de votos, pero en un marco legal, bendecido, como va a ser él. Pero Rupa y Sanatan le dicen, ¿qué podemos hacer? Preséntale el caso a Sriman Mahaprabhu mismo, ¿no? Ellos ya estaban asociados con él. Esto se describe en el Chaitanya Bhagavad. Entonces dice que el caso es presentado a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Balava no es capaz de abandonar su amor por Sitaram, por esa manifestación particular del absoluto, aunque, de vuelta, imagínense, si tus hermanos son Rupa y Sanatan, y si pese a eso tu inclinación es otra, eso significa que ya traes Bhakti Samskaras muy poderosos. Porque de vuelta uno recibe un determinado Bhakti de acuerdo a la asociación que tiene, y si tu adoración es de alguien como Rupa y Sanatan, y aún así tu afinidad por Ram Lila, significa eso es genuina. Entonces, cuando Mahaprabhu veía ese nivel de Bhakti Samskaras, más allá de Balava, como vamos a ver en otros, cuando él viaja en el sur de la India, encuentra ciertos Ram Bhaktas, por ejemplo, el famoso Ram Bhakta, y ya vuelvo a Balava. Recuérdenme si me perdí en el viaje. Pero el viaje al sur de la India, en una ocasión visita a un Ram Bhakta, un brahmana, que lo invita a almorzar a Mahaprabhu, y Mahaprabhu se siente esperando el almuerzo.
¿no? Y pasan 15 minutos, 30 minutos, una hora, 2, 3, 4. Mahaprabhu se asoma, le pregunta, disculpe, la idea es almorzar en un rato. No es que tenga hambre, puedo esperar, puedo pasar el día ayunando, pero por las dudas indago. Este Brahmana estaba totalmente absorto en el Ram Lila y le dice, pero Sita Devi acaba de ser secuestrada por Ravana, ¿cómo podemos pensar en comer ahora? ¿No? O sea, previo a esto, el Brahman le dice a Mahaprabhu, voy a buscar frutas y raíces en el bosque, ¿no? Ram, Lakshman y Sita se encuentran allí, ¿no? Entonces ya empieza a mostrar dónde estaba. Y luego viene esta segunda respuesta con Mahaprabhu, le dice, ¿encontraste las frutas, las raíces en el bosque? Ah, acaba de secuestrar a Sita, ¿cómo podemos pensar en comer? Entonces tenemos que ver cómo hacer para traerla a ella de regreso. Entonces Mahaprabhu se cuenta, wow, él está completamente absorto en el lila, participando allí. Y allí Mahaprabhu trató de consolar al Brahmana, diciéndole, en verdad, Sita no es secuestrada, Ravana no puede tocar a Sita, Sita es el Swarup Shakti de Bhagavan, Ravana representa la mundanalidad personificada, únicamente se llevó a una maya Sita, una Sita ilusoria. Y de alguna manera Mahaprabhu lo trata de contener y sigue viajando. Y luego en el regreso de su viaje, volviendo a Jagannath Puri, él se encuentra con una serie de versos del Kurma Purana, que comprueban sástricamente cómo Ravana nunca pudo tocar a Sita y únicamente se secuestra una Sita ilusión. Entonces Mahaprabhu va donde ese Brahmana con esa Sita, como para intentar servirlo. Desde ese lugar vemos Mahaprabhu no intentó cambiar su bhava, convencerlo, adora a Radha Krishna, más bien apreció su Ram Bhakti e incluso asistió a su Ram Bhakti desde diferentes lugares. Pero algo similar sucedió con Bálava, como mencionamos. Y cuando Mahaprabhu le llegó la situación, Bálava no pudo abandonar su adoración a Sitaram. ¿Qué dijo él? Famosamente dijo, bendito es aquel devoto que no puede abandonar a su Señor, bendito es aquel Señor que no puede abandonar a su devoto. Y el Machandra ki jai. Entonces, desde ese lugar Mahaprabhu bendijo a Bálava para que continúe con su Ram Bhakti y rompiese su voto, por decirlo así. La adoración perpetua a Radha Krishna. Y Srila Jiva Goswami fue el hijo de semejante padre, ¿no? Y el sobrino de semejante tío. Y obviamente, como mencionamos, su afinidad sí seguía la línea Rupa y Sanatan eternamente, sin punto de inicio ni decida. ¿No? Krishna Prema. Entonces, la Jiva Goswami, no hay mucha información, de hecho, biográfica acerca de él en comparación a los demás Goswamis. Así que vamos a mencionar algo de lo que principalmente se conoce de él. Nació aproximadamente a comienzos del siglo XVI, ¿no? Año 1510, 11, no es algo establecido del todo su fecha, y vivió unos 70 y tantos años aproximadamente. Él fue el más joven de los Goswamis. De hecho, se dice que no está del todo corroborado que él se haya encontrado con Mahaprabhu personalmente en el Gaur Lila. Aunque en el Bhakti Ratnakara hay una sección donde se sugiere que cuando él era bebé y Mahaprabhu visitó a Ram Kelly, él tuvo el darshan. De vuelta, él es una sociedad eterna en Mahaprabhu, más allá que hayan interactuado, ¿no? En el Bhoma Lila de Navadvip, él ahí está. Y se dice que, bueno, cuando Srila Jiva Goswami nace, él manifiesta todos los síntomas de un Mahapurush. ¿Mm? Hay un escrito, una escritura en India conocida como... ¿cómo se llama? Se me fue. Pero es un departamento del conocimiento que lidia con el análisis físico, facial, ¿no? No me viene el término ahora, pero en donde hay, especialmente si no me falla de memoria, son veintitantos, 21, veintitantos síntomas que un Mahapurush significa una grandísima personalidad, los posee todos, ¿no? Ojos elongados como lotos, brazos extendidos hacia las rodillas, amplio pecho, y diferentes otros síntomas. Obviamente hay personas que pueden poseer algunos de esos síntomas y grandes personalidades no solamente son destacadas por sus síntomas internos, sino que incluso muchas veces estos síntomas aparecen por fuera al mismo tiempo, ¿no? Entonces la Jiva Goswami dice que los poseía todos, ¿no? Todos estos síntomas, de pies a cabeza, en este caso.
Y bueno, él como niño, como mencionamos, comenzó a manifestar su identidad extraordinaria. Se dice que como de muy pequeño él adoraba a Krishna Balaram, interesantemente. De todos los Goswamis, él es quien más afinidad tiene por Krishna Balaram, aunque obviamente es una manjari, pero no quita que no pueda haber una afinidad, ¿no? Si uno estudia, por ejemplo, su Gopal Shampoo, que es una de sus obras, yo diría en un sentido su obra maestra, aunque en un sentido, vamos a hablar de los Satsandarbhas también, pero en un sentido Gopal Shampoo representa su obra magna, que es su propia versión del 10º canto del Bhagavatam, pero en formato champú, que es como una mezcla de prosa, poesía, verso. Y él, cuando comienza a hablar acerca de Sakya Rasa allí, o sea, si uno no sabe qué es el Jiva Goswami, qué es el Gopal Shampoo, uno va a pensar, es un Sakya Bhakta, ¿no? Entonces, Sakya Rasa de pies a cabeza, porque él habla ¿no? Con una emoción, ¿no? Entonces, él de niño adoraba a Krishna Balaram, se dice que él creaba, además de tener deidades de Krishna Balaram, él, aún más niño, él hacía imágenes de Krishna Balaram y las adoraba, y en el Bhakti Ratnakar se describe, las contemplaba sin pestañear y derramaba lágrimas, no jugaba a los juegos que jugaban los niños de su edad, más bien ¿no? Su juego, entre comillas, ¿no? Era adorar a Krishna Balaram, aunque por fuera podían pensar, está jugando, ¿no? Si la Prabhupada es un ejemplo similar, ¿no? Cuando Prabhupada era niño, él le solicitó a su padre que le consiguiese carros de juguete para él representar el Ratha Yatra, ¿no? En su barrio, en su zona, ¿no? Y todo el vecindario se sumaba a Prabhupada haciendo Ratha Yatra, y claro, la mayoría pensaba, está jugando, ¿no? Y recibe los samskaras del folclore, la cultura en la que nació y quiere representar eso. Así como la niña le dice a la mamá, quiero ser mamá, compra un bebé. Bueno, él vio los carros, pero Prabhupada cuando era grande él narraba, ¿no? Absorto su representación de Rath Yatra como niño, él decía, y en mi vecindario todos pensaban que era un juego, pero no era un juego. Era yo lo estaba haciendo en serio. La Prabhupada ki jai, Virati Yatra ki jai. Entonces, similarmente en Jiva Goswami, él estaba aparentemente jugando con Krishna Balaram, pero no estaba, no era, para él era en serio, ¿no? Él se dice de vuelta, contemplaba a Krishna Balaram, los adoraba, no pestañeaba, derramaba lágrimas, y luego ofrecía el boga a Krishna Balaram y lo distribuía con sus amigos, ¿no? Esa era su manera de lidiar con los niños de la edad, ¿no? Compartía. Mahaprasad con él, etc. Y como vemos, ¿no? A lo largo de su vida en sus escritos uno va a notar una afinidad muy interesante por Krishna Balaram, lo cual es algo muy lindo también, porque uno puede ser hoy en día muchas veces en el nombre de tener una afinidad, hoy vamos a hablar de eso en la tarde también, ¿no? Es una interesante conexión, porque en la tarde vamos a hablar de Prabhupada y su afinidad interna por Sakya Rasa y cómo eso ha de ser comprendido en nuestra Sampradaya, y Srila Jiva Goswami es un ejemplo genial de eso, porque él era Vilas Manjari, Nitya Siddha Manjari, pero al mismo tiempo con una profunda afinidad por Sakya Rasa, y no hay problema. No es que en el nombre de glorificar Madhurya Rasa no tengo que glorificar a nadie más, por decirlo así. A veces se entiende de manera muy estrecha y muy fanática este tipo de cosas tan amplias y tan profundas. Todo eso por un lado, ¿no? En relación a los comienzos de la vida de Srila Jiva Goswami. Él siempre también mostró muchos síntomas de desapego de este mundo. Se dice que en una ocasión él estaba de niño con su madre y le dijo a su madre, no como usted, aparentemente como un niño, dice, quiero renunciar al mundo. No, un par de años no. Ahí están, ahí conocemos ejemplos así. Sankaracharya se dice que le aceptó años a los 10 años, creo. Partió de su hogar y empezó a peregrinar por toda India, ¿no? Entonces Jiva Goswami similarmente le dice a su madre, quiero renunciar al mundo. ¿Qué hay que hacer para renunciar al mundo? La madre dijo, como tomándolo en broma, ¿no? Bueno, tienes que rapar y vestirte con túnica. Okay. A los 5 minutos apareció Jiva Goswami rapado, envuelto con alguna sábana que había. Pero, okay. De vuelta, qué tierno el jueguito, no era en serio. Con el paso del tiempo él fue mostrando más y más vairagya. Pero como decíamos, ¿no?
el vairagya de los Goswamis, el desapego de los Goswamis no es mero rechazo del mundo, sino es el subproducto natural de su apego hacia Krishna, ¿no? Cuando alguien está demasiado apegado a algo espiritual, el subproducto de eso es, ¿no?, desapego de esto, desapego de esto. Bienvenido. Pero bueno, eventualmente Srila Jiva Goswami va creciendo, va madurando en el despliegue del lila, ¿no? Y como decíamos, él se mantiene toda su vida como un renunciante, básicamente. Y a cierta edad él manifiesta su deseo de unirse a Mahaprabhu. Recordamos, él crece con Rupa, Sanatan, aunque de vuelta, como decimos, él no hay testimonio del que se haya unido con Mahaprabhu, pero él manifiesta su deseo de consagrarse a su movimiento, si se quiere, ¿no? Y eventualmente se menciona que él obtiene la asociación de Sri Nityananda Prabhu. Y Nityananda Prabhu lo lleva de Parikram, ¿no?, por diferentes secciones de Vrindavan. Y eventualmente él es enviado a estudiar, ¿no? Y ahí es donde Srila Jiva Goswami se vuelve básicamente experto en todas las escuelas de pensamiento hindú. No solamente el Gaudiya Vedanta. Obviamente en ese momento el Gaudiya Vedanta no era algo oficialmente establecido y sistematizado. Srila Jiva Goswami va a ser la principal persona en tener ese trabajo. Pero en el marco de hacer eso, él se familiariza con el Sat Darshan. Sat Darshan se refiere a los 6 sistemas filosóficos centrales en la India. Interesantemente la palabra Darshan, ¿sí?, más allá de decir el Darshan de la deidad, Darshan tiene que ver con ver o ser visto, en el caso de la deidad, ¿no? Más que uno pensar, la estoy viviendo. Entonces, Darshan significa visión. Entonces, en sánscrito, para referirse a un tipo de filosofía, la palabra es darshan. ¿Por qué? Porque un tipo de filosofía otorga un tipo de visión, ¿no? Si Krishna posee su Sudarshan, ¿no? Sudarshan es el disco con el cual por momentos algunos pierden la cabeza. Pero en realidad, ¿cuál es la simbología de eso, no? El Sudarshan va dirigido a alguien con una visión viciada. Entonces, Sudarshan significa visión correcta. Su es correcto. Entonces, visión correcta significa te corté la cabeza, lo cual simboliza retirada la visión incorrecta, implantada la visión correcta, ¿no? La idea detrás es esa. Y ya no usa el Sudarshan con los que tienen visión correcta, ¿no? Sí, su pal de esa calaña se requiere el Sudarshan. Entonces, él estudia Sat Darshan, ¿no? Sankhya, Purva Mimamsa, Yoga, Vedanta, Nyaya, etc. Son sistemas filosóficos, obviamente no son Gaudiya Vaishnavismo, son otros, pero es las corrientes de pensamiento que prevalecían en esa época. Y con eso también Srila Jiva Goswami, y él utiliza muchos de los conceptos de esas escuelas a la hora de presentar el Gaudiya Vaishnavismo. Si uno, o sea, a menos que uno conozca esas escuelas, uno quizás no va a detectar. Aquí Srila Jiva Goswami está recurriendo a Nyaya para hablar de Gaudiya Vedanta, al sistema de lógica. Aquí está tomando una idea de los Yoga Sutra de Patanjali, pero todo eso está allí. En sus Satsandarbhas uno encuentra, por eso también se recomienda el estudio complementario de Sat Darshan para uno plenamente entender el Gaudiya Vaishnavismo. Por ejemplo, en el famoso verso del Bhagavatam, el verso donde se describe las características del Guru, ¿no? El verso central del Bhagavatam, que es Tashmat Gurum Prapadyata Jignasu Sreya Uttamam Sabde Pare Chanishnatam Brahmani Upasamashrayam. Y allí se dice, el Guru, si Guru, uno ha de rendirse a un Guru. Es como un paralelo al Talpidi Pranipatena del Bhagavad Gita. Uno ha de rendirse a un Guru, Tashmat Gurum Prapadita, luego de haber corroborado la temporalidad de este mundo y la necesidad de conocimiento espiritual. Jignasu Sreya Uttamam. Ahí dice, el discípulo
que se rinda un guru es aquel que está indagando en la dirección del más elevado bien, de la más elevado beneficio. Como diciendo, a menos que usted esté interesado en eso, no hace falta un guru todavía. El guru no está ahí nomás para entretenerme un rato, sino que está ahí para responder a mi sed de indagación en la dirección más elevada. Si la Prabhupada dijo eso, una le preguntaron, ¿todos necesitan un guru? Prabhupada dijo, no. Solamente los que están buscando la verdad absoluta necesitan un guru. Si no, no. O sea, como diciendo, tiene que haber, el discípulo tiene que poner su parte, no solamente el guru. El guru puede estar ahí, pero si el discípulo no tiene el nivel de indagación debido, no hay apropiada interacción. A veces las personas dicen, ¿cuál será mi guru? Estoy buscando, no lo encuentro mi guru, pero no más que preguntarse dónde está mi guru, no debería preguntarse dónde está el discípulo, dónde estoy yo como discípulo. Porque si yo no estoy ahí como discípulo, el guru puede estar acá, pero yo no lo encontré todavía porque yo no estoy como discípulo. Es una ecuación de 50 y 50%. Entonces, en el comentario de este verso luego se dice, el guru ha de tener conocimiento revelado, o sea, debe ser experto en el conocimiento del Shastra, Shabde Pare, debe ser experto en Shabda, Pare, debe tener realización de ese conocimiento, Tenishnatan, Brahmani Upasmarayam, y ha de haber tomado refugio en la plena tranquilidad, lo cual en otras palabras significa tiene que tener sus sentidos bajo control. Hablamos de eso, creo, en alguna clase hace unos días. Y en el comentario de este verso, cuando el Bhagavatam dice Shabde, el guru ha de ser experto en el Shastra. Vishwanath Chakravarti Thakur comenta, el guru ha de ser experto en las escrituras védicas reveladas y en otros libros. Como dando a entender, ¿no? A la hora de ser guru, uno también está hablando a una determinada audiencia en una época, tiempo, lugar, circunstancia. Y hay corrientes de pensamiento que prevalecen en tales tiempos. Y el guru tiene que estar familiarizado con eso para que su presentación sea relevante, para invocar analogías y ejemplos apropiados a la época. Y vemos que los Goswamis hicieron eso, ¿no? No solamente ellos eran expertos en el canon védico, sino que manejaban toda una serie de conocimientos de otras corrientes de la época para entregar, ¿no? Entonces, de la misma manera, un representante del Gaudiya Vedanta en tiempos modernos, ¿no? También ha de familiarizarse con corrientes de pensamiento filosóficos, científicos, en la medida que se pueda, pero ser guru implica en parte eso también. Ese es mi punto, ¿no? Si el guru no tiene debido conocimiento, ¿cómo va a resolver las dudas del discípulo? ¿No? O sea, uno puede tener plena realización, pero el rol de acharya, la función en particular, es como en parte ser un maestro, o sea, alguien que enseñe. Con el ejemplo, sí, sobre todo, pero también tiene que haber un conocimiento para sustentar la presentación. Entonces, bueno, el punto es que Srila Jiva Goswami era de estas personas y él se volvió experto en todos los sistemas filosóficos de la India, Saddarshan, además de su propia vertiente, ¿no? Todo eso en el marco de nutrir su propia vertiente. No es que él estudió todo eso y su fe quedó perturbada, me vuelvo aquí, me voy para allá, ¿no? Él entendió desde dónde, ¿no? Vincularse con todo eso. Y bueno, eventualmente, él, ustedes ya saben, él recibe iniciación de Srila Rupa Goswami. Se dice que él acude primeramente a Srila Sanatan Goswami, quien es considerado el mayor de los 6 Goswamis. En el Gaur Lila, Sanatan Goswami es el mayor. Nosotros primero le ofrecemos nuestro pranam a Sanatan Goswami, luego a Rupa Goswami, en el Gaur Lila. En el Krishna Lila, Rupa Manjari es mayor y Lavanga Manjari, sin quien es Sanatan Goswami, es menor, y ahí el pranam llega en otro orden. Como vemos, hay ciertas variantes en un lila o en el otro. Entonces, Sanatan Goswami, por humildad, no acepta dar iniciación a Jiva Goswami y lo deriva sobre donde Rupa honrando el deseo de su hermano mayor, él da iniciación a Jiva Goswami. Y Jiva Goswami se vuelve el único discípulo de Srila Rupa Goswami, ¿no? En realidad, estrictamente hablando, los Goswamis, o sea, de acuerdo a la historia, al testimonio presente que hay, los Goswamis no iniciaron a nadie, con la excepción de Gopal Bhatta Goswami. Todos los demás Goswamis, el único que inició fue Rupa Goswami, un discípulo.
no hay noticia que Jiva Goswami haya iniciado. Claro, ellos eran Siksha Gurus de toda la comunidad, pero la función de Diksha, en el caso de los 6 Goswamis, era principalmente ejecutada por Gopal Bhatta Goswami. Y también hay todo un trasfondo relativo a eso que también es importante entender. ¿Por qué Gopal Bhatta era el Diksha Guru? Él había nacido en una familia brahmínica al sur de la India muy, muy prestigiosa. Y eso era algo que tenía cierta influencia en tales tiempos a la hora de quién es el Diksha Guru, ¿no? Y los Goswamis consideraron ese elemento relativo, así como Mahaprabhu aceptó sannyas para llamar la atención de la sociedad de la época, eso fue algo relativo, pero se consideró eso como parte de... De la misma manera los Goswamis, ¿no?, consideraron Gopal Guru Goswami va a ser la acharya de la Sampradaya. Mahaprabhu mismo le dio a Gopal Guru Goswami, Gopal Bhatta. Gopal Bhatta Goswami Mahaprabhu le dio su Vyasasana en un momento, con esto indicando, simbolizando, tú vas a ser el Diksha Guru. En un sentido uno puede decir Mahaprabhu mismo fue el que lo apuntó en ese rol. Entonces vemos, cada uno de los Goswamis cumplía diferentes funciones y roles, todas ellas complementarias y, como dijimos ayer, todas ellas realizables por cualquiera de los otros Goswamis, pero de esa manera se expresó el deseo de Mahaprabhu. Entonces la Jiva Goswami se vuelve el estudiante, el discípulo de Sri Rupa. Eventualmente va a residir allí con Rupa, Sanatan, Bhatta Raghunath, Gopal Bhatta, ¿no? Los Goswamis de Vrindavan, como se conoce generalmente. Entonces allí se narran algunas ideas respecto a algunas ideas más que algunas historias en relación a Srila Jiva Goswami, ¿no?, y su vínculo de servicio con su Gurudev Sri Rupa Goswami. Una famosa historia que se menciona. Hay ciertas variantes de la historia que uno escucha aquí y allá, pero la idea es la misma. Y es que en una ocasión aparece en Vrindavan un famoso Pandit, Digvijay, ¿no? Digvijay significa victorioso en todas direcciones. exacto, ¿no? Digvijay. Vijay es victoria y Dig es puntos cardinales, por decirlo. Se llama Rupa Narayan Sarasvati, al menos una de las versiones. Y se dice que él llega a Vrindavan, y estos Digvijay, muchos de ellos eran personas con mucho conocimiento, pero proporcionalmente a ese conocimiento había orgullo también. Entonces era más que nada una profesión, ¿no? Soy erudito, llegando por la India, viajando y conquistando a todos. Y cada vez que derroto a alguien en debate, porque esa era la metodología, llego, averiguo quién es el pandit más renombrado de la ciudad y lo desafío a un debate. Y el que pierde tiene que firmar un Vijay Patra, ¿no?, que es un certificado de victoria, o en este caso de derrota, o de victoria del otro, ¿no? Y la persona va acumulando así su... ¿no? Entonces, Rupa Narayan era de estas personas, ¿no?, que andaba viajando, lo único que llevaba consigo era un bolso grande con muchos certificados de victoria y buscando quién es el más poderoso aquí. En Vrindavan le llegó el dato, el erudito más increíble de todos, es Srila Rupa Goswami. Entonces él vaya, ¿no?, a derrotarlo. Rupa Goswami, ¿dónde está Rupa Goswami? ¿Dónde está Rupa? No, desafortunadamente no indagaba por Rupa Goswami para tomar refugio y guía en él, sino para, ¿no?, incrementar su pratista. Imagínense, utilizar a alguien como Rupa Goswami como objeto para incrementar el propio pratista de uno, algo muy desafortunado. Entonces llega a Rupa Goswami y él se encontraba absorto escribiendo su Bhakti Shastra, ¿no?, Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces ve que Rupa Narayan Sarasvati viene y lo desafía a debate. Y Rupa Goswami se da cuenta de dónde venía eso y dijo, yo no quiero perder el tiempo en esto, ¿no? O sea, yo estoy absorto en realizar mi servicio de Sriman Mahaprabhu. O sea, y Rupa Goswami dijo, no. Entonces Rupa Narayan Sarasvati dice, bueno, si te niegas al debate, quiere decir, es como paralelo a que hayas perdido. No aceptaste, ¿no? Entonces tienes que firmar aquí que has perdido. Rupa, sí, ¿dónde hay que firmar? Como diciendo, diga, hagamos rápido el trámite, si usted se retira y yo sigo con mi servicio, ¿no? O sea, Rupa Goswami estaba pensando, uy, después van a escuchar que yo fui derrotado. O sea, no tenía preocupación alguna por dar una imagen, lo que fuera, ¿no? Era la humildad. Pero Rupa Goswami firma. Listo, gracias.
victorioso, continúa su camino. Entonces en el camino, cuando Rupa Narayan Saraswati estaba a punto de partir de Vrindavan, le llega la noticia, sí, Sri Rupa es un gran pandit, pero su sobrino, Srila Jiva Goswami, es conocido como un pandit sin paralelo también, ¿no? Porque a esa altura Jiva Goswami ya era sumamente renombrado. Entonces Rupa Narayan dice, bueno, 2 por 1, ¿no? Entonces, antes de irme de Vrindavan voy a derrotar a Jiva Goswami también. Se empieza a buscar a Jiva Goswami. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es Jiva? Etcétera. Era un joven en esa época. Te encuentras a Jiva Goswami y le dice, bueno, acabo de derrotar a tu guru, Rupa Goswami, en debate, y ahora vengo a desafiarte a ti antes de partir de Vrindavan. Si la Jiva Goswami lo mira como diciendo, nadie puede derrotar a Rupa Goswami. Es imposible. Dice, no, mira, ¿no? Y le muestra el certificado, la firma de Rupa Goswami. Entonces Jiva Goswami dice, ok, acepto el debate, ¿no? Como diciendo, y le dice, si yo te derroto a ti, yo soy el discípulo de Rupa Goswami. O sea, si yo te derroto a ti, eso implica que mi guru te hubiera destrozado de pies a cabeza. O sea, si yo, el discípulo, te derroto, mi guru, obviamente, como diciendo, ok, acepto el debate y si yo te derroto, tú vas a entender y aceptar que en realidad tú no derrotaste a Rupa Goswami, ¿no? Él simplemente no quiso participar por esto, esto y esto, ¿no? Como queriendo él establecer la dignidad de su guru, en ese espíritu él ¿no? Se embarcó en el debate. Estuvieron durante 7 días debatiendo. No eran debates de media hora no, o sea, y luego una semana Srila Jiva Goswami derrotó a Rupa Narayan Saraswati. Rupa Narayan Saraswati se retiró de Vrindavan, ¿no? Rompió el certificado donde Rupa Goswami firmaba que había sido derrotado. Y ya. Entonces, y le firmó el certificado a Jiva Jiva Goswami no buscaba eso, pero o sea, aquí no termina la historia, aquí empieza recién. Todo esto llegó a oído de Rupa Goswami. Jiva Goswami desafió a Rupa Narayan Saraswati, ¿no? Y lo derrotó. Entonces Rupa Goswami mandó a llamar a Jiva Goswami, ¿no? A su discípulo, a su sobrino, y le dice, ¿tú te ocupaste en debate con Rupa Narayan Saraswati? Le dijo, sí. Dice, nosotros estamos aquí en Vrindavan. Vrindavan no es la tierra del debate, Vrindavan no es la tierra de querer derrotar a alguien, ¿no? O sea, por esa muestra de orgullo que tú exhibiste, tú inmediatamente debes retirarte de Vrindavan. El Rupa Goswami destierra a Jiva Goswami. Obviamente como parte de la disciplina de guru hacia discípulo y en parte para instruirnos a nosotros. Entonces Srila Jiva Goswami es echado de Vrindavan por Srila Rupa Goswami. Él comienza a vivir en algún lugar no tan lejos, pero fuera de Vrindavan, ejecutando severas autoridades, ¿no? Como en su arrepentimiento, en su dolor, comienza a dejar de comer, de dormir. Ya tampoco que comí y dormía mucho, pero menos aún. Y todos los Vaishnavas, la noticia se empieza a esparcir alrededor de Vrindavan y todos los Vaishnavas estaban muy apenados porque todos querían Srila Jiva Goswami y a Rupa Goswami también. Entonces, eventualmente esta noticia llega a oídos de Srila Sanatana Goswami, quien era, como decimos, el hermano mayor de Rupa, el tío de Jiva Goswami. Entonces él encuentra a Srila Jiva Goswami en una condición decrépita, básicamente, al borde de la muerte, separación, arrepentido, llorando, implorando la misericordia de Rupa Goswami, etc. Entonces Sanatana Goswami va donde Rupa Goswami. Porque también entiende desde dónde fue lo que Jiva Goswami hizo, ¿no? En realidad no había orgullo de su parte, etc. Entonces Sanatana Goswami le dice a Rupa Goswami, si Rupa, ¿no? Por favor, tú conoces, mejor que yo incluso, enumera cuáles son las enseñanzas de Mahaprabhu, cuáles son los diferentes mandatos que Mahaprabhu nos ha entregado, ¿no? Rupa y Sanatana fueron instruidos personalmente por Sri Chaitanya, empoderados. Entonces, comienza a enumerar todas las enseñanzas de Mahaprabhu, le dice Sanatana Goswami a Rupa Goswami. Rupa Goswami comienza, ¿no? Varias. Y obviamente Sanatana Goswami está esperando que llegue a un punto en particular, ¿no? Y Rupa Goswami llega allí. El punto es Jivadaya. Jivadaya. Chaitanya Charitamrita dice Nam Ruchi Jivadaya Sarvadharma Sa. Jivadaya significa Dai, es misericordia, y Jiva es hacia las jivas.
misericordia hacia las jivas, pero también Jivadai en este caso significa misericordia hacia Jiva. Entonces Sanatana Goswami, cuando Rupa Goswami dice Jivadai, Sanatana Goswami lo detiene ahí. Jivadai. Como diciendo de tal manera, misericordia hacia las jivas, y una de las jivas es Sri Jiva. Rupa Goswami entiende el punto y en ese momento manda a llamar a Sri Jiva Goswami y él vuelve y dice, igual es una historia que trata de enfatizar un punto en gran parte para nosotros, ¿no? O sea, especialmente si uno proyecta Vrindavan. Y Vrindavan, como sabemos, es un estado de conciencia en el cual uno tiene que residir. Srila Rupa Goswami, cuando él define los angas centrales de Raga Bhakti, él dice uno de ellos es Vrindavan, residir en Vrindavan. Y Srila Jiva Goswami comenta justamente, si uno no puede residir en Vrindavan físicamente por X razón, uno al menos debe residir mentalmente. Como si fuese fácil eso también, ¿no? En un sentido es más difícil residir mentalmente que tomarme el avión e ir allí. Pero se dice, si uno va físicamente a Vrindavan, pero mentalmente no está en Vrindavan, quizás es más conveniente estar fuera de Vrindavan físicamente y tratar de mentalmente estar allí. Bien, también puede estar física y mentalmente también. Entonces Jiva Goswami sabe de qué trata esto y en este pasatiempo se ejemplifica esa idea, ¿no? ¿Cuál es el ideal de mentalidad para estar en Vrindavan? Entonces, bueno, de esta manera continúa progresando la relación entre los Goswamis. Eventualmente Srila Jiva Goswami se encarga de establecer el templo de Sri Radha Damodar, ¿no? Como ustedes saben. Diferentes deidades están ligadas a diferentes sadhus, como cantamos el otro día, el templo de Mahan Mohan conectado a Sanatana Goswami, el templo de Radha Govinda Dev conectado a Rupa Goswami. Ellos mismos se involucraban en el diseño del templo. Entonces uno empieza a ver esto, ¿no? Ellos por un lado eran Babajis, si se quiere, pero al mismo tiempo estaban involucrados con el mundo, ¿no? Diseñando templos. Ellos eran patrocinados por grandes reyes, interactuando con la élite de la sociedad, pero al mismo tiempo siendo totalmente renunciados. Si uno ve los templos que los Goswamis construyeron, dice, wow, increíble, pero sí sé que ellos todas las noches, como una forma de decir, aunque puede ser literal, dormían cada noche en un árbol, bajo un árbol distinto. Ni siquiera el mismo árbol para no apegarse al mismo árbol. Imagínense. Ya que uno le diga, voy a dormir la siesta media hora bajo un árbol, ya uno lo toma como un insulto. Pero ellos, toda la noche, aunque tenían palacios gigantes, pero ellos habían construido el palacio para Damodar Govinda Mahan Mohan. No para ellos continúan con su estándar de extrema renuncia, extremo apego a Bhagavan. En este templo de Radha Damodar se convirtió eventualmente el templo de Radha Damodar como el centro neurálgico, por decirlo así, para los seis Goswamis, donde ellos el centro de operaciones, el cuartel general donde ellos se reunían y componían sus libros y planificaban, sistematizaban aún más y más y más la Sampradaya a través de sus diferentes obras. Este es el famoso templo donde también Srila Prabhupada residió durante un buen tiempo, antes de unos 6 años, si no me falla la memoria, antes de venir a Occidente. Allí está el Samadhi de Srila Jiva Goswami, el templo de Radha Damodar. Bueno, obviamente también está el Samadhi de Srila Rupa Goswami, es un lugar muy, muy importante por muchas razones. Y está la idea de Radha Damodar que Rupa Goswami le dio a Srila Jiva Goswami para adorar, y hay otros juegos de deidades allí. Entonces Srila Jiva Goswami estuvo también muy involucrado con ello en la medida que el tiempo pasó y los demás Goswamis fueron partiendo. Jiva Goswami se convirtió en el líder de toda la Sampradaya, ¿no? y en el educador por excelencia de toda la Sampradaya. Luego grandes Vaishnavas de una siguiente generación como Narottam, Srinivas, Shyamananda, ¿no? Ellos fueron a estudiar con Srila Jiva Goswami a los Bhakti Shastras en el templo de Radha Damodar. No solo ellos, ¿no? Si por ejemplo Janava Mata, ¿no? La esposa de Nityananda Prabhu, quien en su momento era también la cabeza de la Gaudiya Sampradaya, Diksha Gurvi. Gurvi es el femenino de Guru, no es Gurina, no existe esa palabra, claro, por la duda. Gurvi. Así como Sadhu, Sadhvi, ¿no? Con B corta ahí, Sadhvi, Gurvi. Aunque exactamente hablando de antes, si hablamos en términos de Guru, Sadhu, ya no hablamos de ninguna identificación con género, pero existe esa variante.
Entonces ella misma iba a la Damodara Vrindavan a estudiar Bhakti Shastra con Srila Jiva Goswami, ¿no? Continuamente. Entonces también se establece en el marco del festival de Keturi. Srila Jiva Goswami aún permanecía en este plano y él era de vuelta el Siksha Guru por excelencia de toda la Gaudiya Sampradaya. El famoso pasatiempo Narottam Das Thakur, que como sabemos él insistía en querer iniciarse con Lokanath Goswami y él decía que no, hablábamos el otro día, ¿no? En algún momento. Hasta que finalmente otra rotura de voto trascendental, Lokanath Goswami rompe su voto de no aceptar discípulos por el nivel de devoción de Narottam Das. Pero antes de decirle que no, Lokanath Goswami siempre le decía a Narottam Das: ve donde Jiva Goswami, él es el Vaishnava más elevado presente, yo no soy nadie, ve donde él, ve donde él. Hasta que finalmente Lokanath Goswami lo inicia, pero luego de iniciar le dice: ve donde Jiva Goswami. No al recibir Diksha, pero a estudiar Bhakti Shastra, ¿no? A recibir Siksha. Y ahí es donde Narottam Das va y se encuentra con Shyamananda, Srinivas, ¿no? Este trío, ¿no?, trascendental que eventualmente se ocuparon la primera campaña de distribución de libros de los Goswamis. Eso es otra historia, otro capítulo. Pero Jiva Goswami estaba allí, ¿no? Sí, como decimos, vamos a concentrarnos por un momento ya antes de terminar en la labor literaria de Jiva Goswami. Como dijimos, él fue el más prolífico de los Goswamis y los Goswamis fueron prolíficos, al menos algunos de ellos. Obviamente hay ciertos Goswamis que, por ejemplo, Raghunath Bhatta Goswami, él no es conocido por haber compuesto ninguna obra, lo cual no habla menos de él. Como decíamos el otro día, él era experto en cocinar, ¿no?, y recitar el Bhagavatam. Gopal Bhatta Goswami tampoco es conocido como alguien que ha compuesto demasiadas obras. Se le adjudica a él la composición del Hari Bhakti Vilas, aunque también hay conexión con Sanatan Goswami. El punto aquí es que varios libros de los Goswamis aparecen, ¿no?, como escritos por alguien, pero se sabe que entre todos iban trabajando juntos a la hora de escribir estos libros. Por ejemplo, el Satsandarbha, ahora vamos a ir del Jiva Goswami, Jiva Goswami comienza Satsandarbha agradeciendo a Gopal Bhatta Goswami, quien había como escrito la sketch, ¿no?, como la idea general inicial, y nunca lo pudo terminar de desarrollar, y Jiva Goswami tomó ese trabajo. Entonces, cuando hablamos de los libros de los Goswamis, sí, él hizo este, pero todos los demás de alguna manera están involucrados, ya sea componiendo, o quizá Raghunath Bhatta estaba cocinando, lo que fuere. Pero bueno, el punto es que, sobre todo en relación a Sanatan Goswami, Rupa Goswami, ellos eran muy prolíficos, ¿no? Raghunath Goswami también compuso, sobre todo, muchas hasta consideraciones más en la dirección de Radha Dasi. Pero Srila Jiva Goswami es, como dijimos, el más prolífico de todos. Hay más de 20 trabajos adjudicados a él, pero en realidad en la lista de obras de Srila Jiva Goswami, que oficialmente aparece en el Bhakti Ratnakara, está la lista de trabajos, y la lista de trabajos termina diciendo etcétera. El punto es que hay muchas obras que quizás no sabemos que compuso Srila Jiva Goswami, pero que están allí. De hecho, en el templo de Radha Damodara hay algo que se conoce como Granta Mandir. ¿No? Si uno está contemplando el altar, a la izquierda del altar hay como un cuarto cerrado, uno no tiene acceso allí. Pero se menciona que hay como un samadhi, o Granta Samadhi, lo llaman. Como un samadhi, como uno le llama samadhi, ¿no?, está enterrado el cuerpo, un Granta Samadhi, ¿no?, donde hay escrito de los Goswamis allí. Ahora dicen que hay libros inéditos que ni siquiera uno sabe que existen. Incluso algunos otros dicen que hay libros que son demasiado elevados que nunca se publicaron porque era too much. Entonces, como digo, Srila Jiva Goswami compuso diferentes obras, muchos comentarios, ¿no? Esta es buena parte de la tarea de los Goswamis, comentarios a otras obras. Por ejemplo, Sanatan Goswami compuso el primer comentario al Srimad Bhagavatam dentro de la línea Gaudiya, si se quiere, una vez que apareció Mahaprabhu. Srila Jiva Goswami también compuso un comentario al Bhagavatam, estrictamente dos, Lagu Vaishnav Toshan y luego Krama Sandarbha.
Pero también Jiva Goswami compuso comentarios a otras obras de los Goswamis. De Rupa, sobre todo Goswami, él compuso comentarios al Bhakti Rasamrita Sindhu, al Ujjval Nilamani, etc. Entonces, y compuso sus propias obras, ¿no? Entonces vemos que hay todo un rango de composición en relación a Jiva Goswami, ¿no? Comentarios a obras previas a los Goswamis como el Bhagavatam, comentarios a obras de los Goswamis y obras propias, basadas obviamente en otros escritos como el Gopal Champu, como decimos. En un sentido es un comentario al Bhagavatam, no es una reversión del Bhagavatam, en donde Jiva Goswami, ¿cómo decirlo?, comenta toda una serie de cosas que no están en el Bhagavatam, y es un punto tan importante de establecer, ¿no? Cuando uno lee el Srimad Bhagavatam, un punto del Srimad Bhagavatam, especialmente obviamente el 10º canto, los primeros capítulos, son la historia de vida de Krishna en Vrindavan. Pero el punto es que no es que solamente eso es la historia de vida de Krishna, es un resumen. Con esto no estamos desglorificando el Bhagavatam, sino más bien dando a entender la naturaleza de la vida de Krishna y Krishna Lila es ilimitadas. Y por eso vemos que en los comentarios de los Goswamis tanto más sale a lo que el Bhagavatam dice, y en libros como el Gopal Champu nos encuentra un montón de secciones y dice, pero eso no sale en el Bhagavatam. Sí, pero no tiene los ojos que Jiva Goswami tuvo para verlo y extraerlo y revelarlo, ¿no? Ellos se leen entre líneas, entre verso y verso, y si uno estudia el comentario de Vishwanath Chakravarti Thakur del Srimad Bhagavatam, Sarartha Darshini, está esperando la obra allí. Algo clásico de Vishwanath Chakravarti Thakur en sus comentarios al 10º canto es que en versos como el Gopi Gita, por ejemplo, las gopis están cantando, pero entre medio de cada verso él presenta diálogos entre Krishna y las gopis que no aparecen en los versos, pero él visualiza en su samadhi, esto está pasando entre este verso y entre este verso, están hablando esto, y por eso dice eso en el verso, en verdad, porque está esta otra conversación trasfondo. Entonces, de esta manera, ¿no?, nuestros acharyas amplían, y de ese lugar, cuando hablamos de estudiar el Bhagavatam, en realidad uno debe estudiarlos con los comentarios de los acharyas, porque ellos nos muestran qué es el Bhagavatam. Si uno toma el Bhagavatam por propia cuenta, ¿no?, por eso nuestros acharyas, Prabhupada mismo, enfatizan tanto el comentario, ¿no? Porque mucha gente, no, yo no quiero ningún comentario de nadie, quiero la obra pura, sin... Es que la obra pura implica los comentarios. El comentario es justamente, ¿no?, el rebalsamiento de realizaciones de aquellos que están viviendo esa narrativa y que expanden sobre eso. Entonces el Gopal Champu es algo así, muy hermoso. Y obviamente unas palabras acerca de los Satsandharmas, ¿no?, de Srila Jiva Goswami. No es la obra por la cual quizás Srila Jiva Goswami es más famoso. Él escribió muchos libros. Harinamrita Vyakarana también es un diccionario sánscrito en donde él liga todas las palabras sánscritas, los datus, las raíces a diferentes nombres de Bhagavan. Una manera de aprender sánscrito totalmente devocional, ¿no? Es bien interesante. Pero su Satsandharva es muy particular, porque de vuelta, si la Jiva Goswami, entre los Goswamis, él fue conocido como el Tattva Acharya. Tattva Acharya. Cada Goswami fue inspirado por Mahaprabhu para cumplir un rol, ¿no? Si la Sanatan Goswami fue conocido como el Sambandha Acharya, y eso se ve reflejado en su obra principal, que es el Brihad Bhagavatamrita, en donde él describe el Sambandha de Krishna, diferentes formas de la divinidad, diferentes planos, etc. También Sanatan Goswami de alguna manera se lo conecta con como el Acharya de la etiqueta Vaishnava, ¿no? Dice, de vuelta, al estar ligado a la composición del Hari Bhakti Vilas, que también contiene muchas reglas de conducta en la vida del Vaishnava. Srila Rupa Goswami es considerado el Avideya Acharya, ya que él habla acerca de Bhakti en sus obras, que es Avideya, o el Rasa Acharya también, porque él escribe acerca de ello en obras como el Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjval Nilamani, Lalita Madhava, Vidagdhamma. Raghunath Das Goswami es considerado el Prayojan Tattva Acharya, ¿no? ¿Por qué? Porque él se aboca a describir Radha Dasyam, que en términos generales ese es el Prayojan último de la Gaudiya Sampradaya. Entonces, de ese lugar vemos cómo en sus escritos se va reflejado la función que Mahaprabhu quería que ellos cumplan. Gopal Bhatta Goswami, como dijimos, principalmente es el Acharya,
¿no? Que Tattva Acharya o este Acharya siendo el Diksha Guru dentro de los Goswamis. Raghunath Bhatta Goswami, su empoderamiento, como dijimos, función tiene que ver con Bhagavatam, Mahaprasad. Para poner todo, ¿no? Darle a todo su importancia. Y Jiva Goswami, como decimos, el último de los Goswamis, el más joven de ellos, es el Tattva Acharya. ¿No? Es el teólogo por excelencia entre los 6 Goswamis. Aquel que, si los Goswamis sistematizaron el éxtasis de Sriman Mahaprabhu, Jiva Goswami es el sistematizador por excelencia, es el Tomás de Aquino, de la Gaudiya Sampradaya. Y sus satsandharvas son como la suma teológica, ¿no? Haciendo un paralelo con el cristianismo y las obras en donde se sistematiza. Bueno, de esto va a nivel filosofía y teología nuestra escuela de pensamiento. Si la Prabhupada diría en sus comentarios, no puede buscar en el Veda Base, en la sección de búsqueda, uno pone Jiva, Goswami o Sandarbha, y si la Prabhupada. Si la Jiva Goswami es el filósofo más grande de toda la historia. Pues así, ¿no? Sus Sandarbhas son la exposición más sistemática del Bhagavatam y de la filosofía de la Gaudiya Sampradaya. Krishnadas Kaviraj Goswami dice lo mismo en el Chaitanya Charitamrita. El Chaitanya Charitamrita está muy basado en el Sat Sandarbha. Y de la misma manera el Jaiva Dharma Bhaktivinoda Thakur. Pero en el Chaitanya Charitamrita hay 1 o 2 versos donde Krishnadas Kaviraj Goswami dice el Sat Sandarbha es la esencia de todas las escrituras. Y toda la Siddhanta Gaudiya está incluida allí. Entonces, Sandarbha significa tratado y Sat Sandarbha significa 6. Otro nombre es Bhagavat Sandarbha. Un tratado acerca del Bhagavatam. En realidad, de vuelta, recordemos que todos los escritos de los Goswami giran alrededor del Bhagavatam. Son 6. Tattva Sandarbha, Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha, Krishna Sandarbha, Bhakti Sandarbha y Priti Sandarbha. Los primeros 4 Sandarbhas tienen que ver con Sambandha. Allí, en el primero Tattva Sandarbha, brevemente. En el Tattva Sandarbha, Jiva Goswami, antes de hablar de lo que fuere, dice, vamos a establecer una jerarquía epistémica, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo llegar a un conocimiento revelado? ¿Cuáles son las formas de conocimiento? Pratyaksha, Anuman, Shabda, establece Shabda como lo supremo, y dentro de Shabda el conocimiento revelado del Shastra, el Shastra supremo, Srimad Bhagavatam, pero todo el tratado establece la supremacía del Bhagavatam, entre otras cosas. En gran parte a lo largo de los Sandarbhas también Jiva Goswami refuta el impersonalismo continuamente. ¿Por qué? Porque es la corriente de pensamiento más fuerte de la época también, y que basa sus premisas en las mismas escrituras que las otras líneas basan sus premisas, ¿no? Y que derrotaron a otras escuelas de pensamiento. Entonces la idea es, si los derrotamos a ellos, se establece la supremacía de esta idea. El Tattva Sandarbha tiene mucho que ver con epistemología. Y vamos a ver que los Sandarbhas giran en torno a un famoso verso del Bhagavatam, Vadanti tattvavidas tattvam janamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. Sobre ese verso, Srila Jiva Goswami compone todos los Sat Sandarbhas. Este verso del Bhagavatam es el que presenta a la verdad como una sustancia, conciencia no dual, conocimiento no dual, absoluto, y se presenta en 3 formas, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Se toma ese verso y comienza a hablar, ¿no? En sus Sandarbhas, de Brahman, Paramatma, Bhagavan, Jiva, Maya, Jiva Shakti, Maya Shakti, Swarup Shakti. Luego en su famoso Krishna Sandarbha. Los primeros 4 son Tattva Sandarbha, Bhagavat Sandarbha, él habla allí de Bhagavan y por ende de Brahman también, como un aspecto subordinado. Paramatma Sandarbha habla de Paramatma y de Jiva, ya que Paramatma está ligada a Jiva y Maya Shakti. Luego Krishna Sandarbha, él habla no solo de Bhagavan, sino de Bhagavan Sri Krishna, como Swayam Bhagavan. De Krishna Sandarbha es todo un tratado, de los más largos, girando en torno a la idea al verso del Bhagavatam, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna es la suprema personalidad de Dios. La Jiva Goswami dedica todo un tratado a ello. Esos 4 primeros tienen que ver con Sambandha. ¿Quién es Krishna? Las diferentes formas, el absoluto, Maya, Jiva, etc. El quinto Sandarbha es Bhakti Sandarbha, el cual habla de Avideya, el medio, Bhakti. Y el último tiene que ver con Prayojan, y es Priti Sandarbha. Priti es otra forma de hablar de Prem. Entonces
son una serie de tratados muy exhaustivos, muy sistemáticos, muy ordenados, donde Srila Jiva Goswami muestra su genio intelectual sin paralelo, citando todas las escrituras que nos podemos imaginar y las que no, de otros darshan, de otros sistemas filosóficos, pero todo para establecer oficialmente la doctrina Gaudiya Vaishnava, ¿no? Recordemos, en estos tiempos es donde se está oficializando y sistematizando eso. Al comienzo teníamos a Mahaprabhu haciendo erupción en éxtasis, ¿no? Y convirtiendo a todos a su alrededor, llorando, rodando por no era algo muy sistematizado todavía. Luego Nityananda Prabhu comenzó con sus Dvadas Agopals a diseminar, ¿no? Mahaprabhu mismo le pide eso a Nityananda, ve a Bengal, ¿no? Predica, especialmente entre las secciones menos agraciadas de la sociedad. Yo como sannyasi no puedo ir allí. Nityananda comienza con sus Dvadas Agopals a convertir a todos, pero de una manera poco sistemática también, ¿no? Nityananda Prabhu golpeando las puertas, ¿no? Y hasta un punto incluso contradiciendo a Mahaprabhu en un sentido extático, como Mahaprabhu le dice, habla de Krishna, diles que canten de Krishna, que hablen de Krishna, y Nityananda, Vaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangir Namare, Sejana Gauranga, Vaje Se Amara Pranare. Adora Gauranga, canta Gauranga, habla de Gauranga, el que haga eso se vuelve mi vida y alma. Imagínense, Nityananda Prabhu golpea su puerta y le dice, entrega esa Gauranga, yo me vendo a usted si hace eso. Y alguien como él diciendo eso, nadie podía resistirse. Entonces él junto con sus Dvadas Agopal, que son los 12 gopas que acompañan en Vrindavan a Krishna Balaram, en el Gaur Lila lo asisten allí en, ¿no? Udarana, Datta, Thakur y tantos otros, comienzan a convertir. Pero de vuelta no había libros, los Goswamis no habían escrito nada, era algo a partir de su propio bhava, ¿no? Y eran personas, muchas de ellas, también no muy ortodoxas en su comportamiento, ¿no? Se dice que algunos de los Dvasa Gopals, ¿no? Jugaban con cocodrilos en los lagos y batallaban con tigres de Bengala. Algunos agarraban árboles y los desenraizaban en éxtasis y comenzaban. Entonces uno dice, ok. Entonces fueron los comienzos de la Sampradaya, ¿no? De vuelta. Pero gradualmente los Goswamis fueron, ¿no? Encomendados para componer Bhakti Shastras en sánscrito. El sánscrito era el lenguaje académico de la época, ¿no? Y dar todo un orden y toda una secuencia al éxtasis de Mahaprabhu. De vuelta, tomar el éxtasis de Mahaprabhu y volver eso un proceso del cual uno pueda seguir y uno pueda beneficiarse hasta el punto de alcanzar lo más cercano que la jiva pueda alcanzar a esa experiencia que Mahaprabhu vino a dar. Entonces los Goswamis fueron encomendados para hacer esto y de vuelta, la jiva Goswami en gran parte cumplió este rol central como teólogo, ¿no? Como filósofo y como sistematizador del conocimiento de la Sampradaya, y sus satsandharvas en ese sentido son fundamentales y obviamente muy recomendados de poder estudiar si uno tiene la oportunidad de hacerlo. Es un trabajo intenso y requiere cierto, ¿no? Un poco, en inglés le dicen heady, no sé cómo traducirlo al español esa palabra, pero como algo que requiere cabeza. Y es extenso, ¿no? Especialmente si uno estudia comentarios modernos como el de Satyanarayana Das Babaji, que sería el que yo recomendaría si alguien va a estudiarlo. Cada uno de los 6 sandarbhas tiene 1000 páginas, básicamente. Algunos tienen menos, otros tienen más, pero es muy importante, es muy interesante. Y hay varios versos que dicen que si uno, a menos que uno haya estudiado los satsandarbhas, uno no termina de comprender el Srimad Bhagavatam. Por vuelta, todos los satsandarbhas están girando alrededor del Bhagavatam. Y cada sandarbha tiene anuchedas, que son como capítulos. Y cada anucheda comienza con un verso del Bhagavatam, que Jiva Goswami cita como referencia a su punto, y él desglosa eso en ese anucheda, luego pasa al otro verso del Bhagavatam. Entonces, continuamente la órbita es alrededor del Bhagavatam. Por eso llama Bhagavat Sandarbha también. De esa manera, así la Jiva Goswami, ya con su vida, obra, él dio vida en un sentido a la Gaudiya Sampradaya, y desde ahí a veces hay una línea del Bhagavatam que se utiliza para glorificarlo a él, haciendo un juego de palabras, así como Sanatana Goswami hizo el juego de palabras cuando le dijo a Rupa Goswami Jivadai. Hay una línea del Bhagavatam que dice Jivo Jivasya Jivanam, que aparece en otro contexto, obviamente, ¿no? El Srimad Bhagavatam Jivo Jivasya Jivanam significa básicamente una jiva es la jiva de otra jiva. En otras palabras, una entidad viviente se vuelve la vida de otra.
una concepción darwiniana, si se quiere, más bien de la supervivencia del más apto. Porque ese es el marco en el que Bhagavatam está hablando, ¿no? Las especies de 4 piernas se alimentan en las de 2 y una entidad se vuelve, ¿no? Ese es el marco. Pero en relación a Jiva Goswami, esa cita es tomada en otro contexto y dice Jiva Jivasya Jivanam, que significa Jiva Goswami es quien da Jiva, vida, a nosotros, Jiva, ¿no? A través de su vida y obra, ¿no? Y por eso un día como hoy nos encontramos glorificándole a él y agradeciendo, ¿no? Que si contamos con vida devocional en gran parte es gracias a una figura como Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami, Prabhupada Tirobhap Maha Mahotsab Titi Ki Jai. Gaur Premanand. Bueno, ¿alguna consulta antes de terminar? De los presentes, de los conectados. Maharaj, bueno, yo he estudiado un poquito, estoy empezando a estudiar el Gopal Champú, y pues uno queda impresionado de muchas cosas que Jiva Goswami explica que no o salen directamente en el Bhagavatam o salen pero en tal forma que es un poco cifrado y que uno no puede entenderlo si no es con la explicación de Jiva Goswami como usted decía. Entonces, mi pregunta es si alguna Jiva, no Jiva Goswami, sino alguna Jiva como nosotros se perfecciona hasta el punto de volverse un Goswami en todo el sentido de la palabra, él también podría revelar nuevos prakas, nuevos pasatiempos que tal vez no estén directamente en las escrituras que son nuestros grantas como el Srimad Bhagavatam, o eso solamente está en el ámbito de los parikar. ¿Entendió la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Si tengo que ser breves, sí. Obviamente voy a decir algo más, pero partamos la versión encapsulada. Sí, sí es posible, ¿no? Porque de hecho a veces significa Guru Parampara, ¿no? Nuevas revelaciones tienen que ir llegando. Obviamente hay diferentes tipos de revelaciones, ¿no? Uno puede decir una revelación es un miembro de la asociación discipular en un tiempo y época en particular entiende la mejor manera de presentar el mensaje de acuerdo a tiempo y lugar. Es una forma de revelación que requiere, como hablamos el otro día, un samadhi también. Se requiere trance para ver la manera correcta de entregar algo, ¿no? Son ajustes relativos, pero no se requiere algo absoluto, un trance para eso, el genio de cómo presentar eso, ¿no? De hecho, a ese respecto, y es un paréntesis en la respuesta, lo tiene que ver, Srila Jiva Goswami mismo tiene que ver con eso, porque cuando usted progresa en su estudio del Gopal Champu, o cuando usted estudia otras obras de Jiva Goswami, mismo los Sandarbhas en ciertas secciones, su comentario Luchbal Nilaman, y uno va a encontrar algo muy interesante y muy desconcertante, que es el énfasis que le hace en Swakiya Bhava, ¿no? Hasta el punto en donde aparentemente parece ser que Jiva Goswami no considera Parakiya Bhava. Y eso levantó cierta polémica en su momento en la Sampradaya, porque él da a entender básicamente que Parakiya Bhava puede presentarse en este plano, en el Bhoma Lila, pero en el Aprakat, Golok Vrindavan, Radha y Krishna se encuentran en Swakiya. Yo no puedo decir, pero eso contradice lo que dice Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Entonces, de vuelta, tiene que ver con un ajuste que Jiva Goswami realizó con cierta consideración y cómo uno llega a ese ajuste, porque, y esto es algo breve, en una de las clases Raga Parma Chandrika lo abordé en detalle, porque Vishwanath Chakravarti Thakur aborda eso. En su comentario al Ujjval Nilaman, y en una parte de Jiva Goswami dice, algunas de las cosas que he puesto aquí, ¿no?, son mi opinión y otras son la opinión de otros. Lo que es consistente con las declaraciones previas es mi opinión y lo que no es la opinión de otros. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comenta allí, aquí es donde Jiva Goswami está diciendo que esto se refiere a cuando él habla de Swakiya. Eso no es la opinión de él. Él está hablando por la opinión de otros. ¿Cuál es el punto?
que en esa época muchas personas, incluso seguidores de Jiva Goswami, no podían concebir la idea de Parakya Rasa, ¿no? La idea de que Dios tuviese amantes era demasiado para ellos, y uno para eso tiene que viajar en el tiempo y conocer el ADN de las personas, el nivel dármico, el moralismo, el ADN, ¿no? Como las personas concebían lo correcto. Entonces, para muchos de ellos era difícil ahondar en el Parakya Lila de Krishna. No lo podían aceptar. Entonces, Jiva Goswami en ese lugar enfatizó Swakiya, que de todas maneras en Tattva, porque una cosa es la consideración en Tattva, otra en Bhava. En Tattva, Radha y Krishna son Swakiya. Quiere decir, uno pertenece al otro. Están casados en ese sentido. En cuanto a principio filosófico, Shakti, Shaktiman. Ahora en Bhava es otra cosa. Parakya. Pertenecen a alguien más, aparentemente, ¿no? Por eso, pero Parakya es en Bhava, no es en Tattva. Uno nunca escucha el término Parakya Tattva. No existe eso. Porque Tattva es Swakya, pero es Parakya Bhava, ¿no? Y si la Jiva Goswami es el Tattva Acharya de la Sampradaya, no tanto el Bhava Acharya. Entonces, como él es Tattva Acharya, él enfatiza Tattva. Y en Tattva, Radha Krishna están en Swakiya. Por tanto, él enfatiza Swakiya desde ese lugar. Pero también entendiendo que varios en este tiempo, se entiende la idea, ¿no? Desde ese lugar vemos el genio de Jiva Goswami en cuanto a un ajuste relativo, y eso es parte de las realizaciones que el miembro del Parampara debe aportar. Pero volviendo a la pregunta de Kriparam Prabhu, sí, además también pueden haber grandes personalidades que revelen nuevos lilas, porque de vuelta los lilas se siguen expandiendo, no es que siempre pasa lo mismo, aunque uno recibe la plantilla general de la Staka Lila, ¿no? Hasta ahora Krishna hace esto, pero no es que todos los días Krishna hace eso de la misma manera y no hay ninguna otra cosa que pase, ¿no? Como decíamos el otro día, cuando Gopa Kumar llega a Golok Vrindavan, como lo narra Sanatan Goswami, eso es un lila nuevo, y Krishna llega, lo abraza y se desmaya, eso no pasaba antes. O sea, siempre hay nuevos lilas, el Swarup Shakti va revelando nuevos lilas, y todo eso también va despertando en aquellos que tienen la capacidad de sintonizar con eso. Hay un famoso sadhu que proviene de siglos luego de Mahaprabhu y sus asociados, que es Siddha Krishna Das Baba de Govardhan, famoso, y él compuso varios tratados sobre Gaur, hasta Kali Lila, sobre lilas en Nityanaudet, así como lilas en Vrindavan, que no están presentes en los escritos de los Goswamis, pero que son aceptados prácticamente por todos los miembros de la Gaudiya Sampradaya. Entonces, hay cierto referente para que eso sea posible. Obviamente hay que alcanzar un nivel muy elevado, y para llegar a eso también, en general, primeramente uno tiene que referirse a las de revelación de los Goswamis, estar familiarizado con ello antes de... No, se me ocurrieron, entonces me vinieron todos estos lilas y me dijiste, ¿leíste alguna vez los libros de los Goswamis? No, nunca. Pero también existe ese otro lado, ¿no? El lado ortodoxo tradicional de referirnos a los Goswami Granta, basar todo lo nuevo, entre comillas, que pueda surgir, tiene que darse dentro de los parámetros de lo que ellos revelaron, porque ellos son las personalidades que Mahaprabhu instruyó y empoderó para que sean, de vuelta, los acharyas fundadores de la Sampradaya. Entonces ellos sientan las bases en términos de Bhava, Rasa, Tattva, Siddhanta. Entonces, dentro de ese perímetro, uno ha de practicar, y las realizaciones que surjan dentro de ese marco han de ser aceptadas como fidedignas, y eso es una contribución adicional a la Sampradaya, y cada miembro del Guru Parampara debe hacer esa contribución en una forma o en otra. No es simplemente, como decíamos, repetir como loro lo que dijo el anterior, sino como loro morder la fruta y volverla más dulce, ¿no? Extraer un nuevo nivel de dulzor de la contribución de los Goswamis y demás. Pero sí, la respuesta sería sí, en resumen. Y es que mi pregunta tiene una segunda parte. Bueno. En ese sentido, nosotros podríamos decir que el Gaudiya Vaishnavismo es un acto de fe, debido a que desde otras sampradayas estudian también el Srimad Bhagavatam y nunca van a llegar a la conclusión de Sri Chaitanya Mahaprabhu como Purna Bhagavan, o Sri Chaitanya como Krishna buscando a Radha en separación de amor, o el señor Gauranga, Krishna, Gadar, Pandit, Srimati Radharani. Entonces,
a pesar de que todo este legado tan grande que han dado los Goswamis y sus grantas, podríamos decir que en última instancia practicamos Gaudiya Vaishnavismo por un regalo de fe de Mahaprabhu. Otra vez la respuesta es sí. Sí, obviamente, ¿no? Y eso implica que, obviamente, uno recibe ciertos samskaras en cierta asociación que creó un tipo de shraddha, ¿no? Porque es así, y hay distintos tipos de shraddha porque hay distintos tipos de sadhusanga. Shraddha proviene de sadhusanga. Aunque oficialmente tras la primera etapa, sabemos que hay un sadhusanga preliminar a eso, donde somos inyectados un tipo de shraddha. Y si uno se asocia con Ram Bhakta, va a recibir Bhakti Samskaras de Ram Bhakti o Vishnu, la Sri Sampradaya y eso va a corresponder con un tipo de visión hacia el texto revelado. Y ese es un punto importante, que nosotros, o sea, porque nosotros para nosotros quizás decimos, no, el Bhagavatam habla de Mahaprabhu, está en el verso en el canto 11, Krishna Varnam Tuya, Krishna Sango Pangasa. Pero si usted le dice son Sri Vaishnava, van a decir, no, ahí no está hablando de Mahaprabhu. ¿A dónde dice Mahaprabhu? Si uno analiza objetivamente el sánscrito, no está diciendo Mahaprabhu. Pero uno llegó a esa conclusión y para uno es obvio que habla de Mahaprabhu. Siguiendo la revelación que los Goswamis dieron, y obviamente la revelación que los Goswamis dan es basada en lógica, mucho ñaya, los Goswamis recurren mucho a la lógica y obviamente al marco de otros shastras y comparación. Y desde ahí hacen su caso objetivo, no solo subjetivo. Pero al mismo tiempo hay lugar para que otros puedan ver ese verso desde otra luz. Y uno tiene que respetar eso también, ¿no? Desde ahí es que hay distintas sampradayas Vaishnavas, ¿no? Y cada Vaishnava sampradaya tiene su comentario al Vedanta, que generalmente tiene que ver con, bueno, a partir de ese comentario, cada uno establece su metafísica, ¿no? O sea, Sudadvaita, Advaita, Dvaita, Dvaita, Chintya, Vida, Ved, etc. Y tienen plena justificación para esa perspectiva que corresponde con un logro en la eternidad, ¿no? Entonces, pero sí, al fin de cuentas es algo de fe, pero cuando decimos de fe también obviamente no estamos hablando simplemente de un mero sentimentalismo, sino Shastriya Shraddha, una fe que está profundamente arraigada en la revelación y la manera en la que eso se presenta con profunda lógica, sentido común, recurriendo al Shastra. Entonces, de vuelta, no es una mera emocionalidad de yo creo en esto y para mí esto es así, sino por esto, por esto, por esto. Y los Goswamis se encargaron de eso, especialmente Srila Jiva Goswami, ¿no? Muy sistemático en ese sentido. Quizás el Gopal Champu obviamente es una obra más, no tanto de tipo tatua, sino lila granta, ¿no? Es una otra vertiente particular en Jiva Goswami muy, muy atractiva. Uno ve que cuando él quiere hablar de lila, lo puede hacer de una manera increíble también, no es que solamente puede ser filósofo y teólogo. Cuando él se arroja al mundo del Baba, no lo detiene nadie, ¿no? Pero sí, a fin de cuentas es un tipo de shraddha que genera una visión particular de la realidad en términos de subjetivos, en términos de sadhusanga y bhakti samskara que recibimos. Pero todo eso también tiene una objetividad, ¿no? No es que cuando hablamos de ser subjetivo, no necesariamente estamos diciendo que no hay objetividad también. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Él dice, Samoham sarvabhutisu name dvesustina priya jevayanti tamam bhaktyam aitetesu chapyaham. Yo soy igual para con todos, Samoham sarvabhutisu, con todas las entidades vivientes. Name dvesustina priya. Yo no soy parcial con nadie, yo no quiero a nadie ni rechazo a nadie en el sentido de parcialidad. Pero luego dice en la segunda línea, pero aquel que me presta un servicio devocional íntimo, yo estoy especialmente inclinado ante él. Entonces, la primera línea habla Paramatma, la segunda línea habla Bhagavan, ¿no? Paramatma es imparcial, Bhagavan no es imparcial. O sea, es imparcial y sobre la base de esa imparcialidad es parcial, pero en el marco de Swarup Shakti, ¿no? Entonces es una idea que hay que entender, ¿no? O sea, existe la parcialidad que está sustentada en imparcialidad. Entonces, esto es algo así, cuando hablamos de hay una subjetividad, pero hay una base de objetividad allí también. Porque también no puede ser subjetivo en un sentido caprichoso, egoísta, ¿no? Y no es así. Por eso el Bhagavad Gita dice, Ya Shastra Vidimutriya Vartate Kama Karataha Nasasidim Nasa Sidim Ababnati Nasukam Naparamgatim.
Dice, aquel que rechaza el Shastra y actúa de manera caprichosa e independiente no consigue la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Entonces ahí está haciendo una idea. Por un lado, ser caprichoso y por otro lado, seguir el Shastra. Como van a entender, si nuestra fe es Shastriya Shraddha, eso no tiene nada que ver con ser caprichoso y subjetivo en ese sentido caprichoso, sino subjetivo en un sentido shastrico, lo cual implica objetivos también. Bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí y nos vamos a estar encontrando nuevamente hoy en la tarde, donde vamos a estar compartiendo, ya culminamos con nuestro ciclo de Sri Sikshastakam, así que hoy vamos a estar hablando de introducir otra obra que en este caso no fue compuesta por mi Guru Maharaj, pero fue compuesta bajo la guía de él por Bhakti Abhay Ashram Maharaj, un discípulo de Srila Prabhupada, quien recibió años de mi Guru Maharaj, y la obra se llama Oh mi amigo, y es una exploración en lo que es la vida interna de Srila Prabhupada, ¿no? En la dirección de Sakya Bhav, y muy conectado con Srila Jiva Goswami, como dijimos hoy, quien tenía esa afinidad también muy interesantemente, así que no fue planeado con que coincida con este día, pero bueno, por algo se dio, así que hoy en la tarde 4:30, sí, 4:30 hora Bogotá, para los que quieran conectarse y hacerse presentes, aquí estaremos. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sri Sri Krishna Balaram ji ki jai, Sri Tirubhav Mahotsav Tirthi Srila Jiva Goswami Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Preman, Vancha Namo Namah, Anta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Hari Go. Bhakti Pranaya Padmanabha Maharaj ki jai.